Adelante, Peter. Sí, doctor Roberto Mesa, revisar el anexo C hoy o en el 2023. ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas en realizar y revisar, negociar el anexo C con la República Federativa de Brasil el día de hoy? Y también, ¿se debe revisar todo el tratado o apenas el anexo C? ¿Cuáles serían algunas alternativas que podemos colocar encima de la mesa ahora? ¿Cuáles serían algunos puntos, temas claves que tendríamos que enfocarnos como sociedad paraguaya y también aumentar la conciencia y promover los intereses geoestratégicos del Paraguay en el mundo? Yo estimo de que esta charla de hoy es muy importante para aquellos que tienen un interés elevado hacia la República del Paraguay y defender también el derecho internacional. Peter, desde mi concepto y también por la experiencia que hemos tenido relacionado al Tratado de Itaipú, se puede sentar hoy mismo y negociar con el Brasil. No necesitamos esperar hasta el 2023. Pero obviamente para que hagamos eso, sería interesante también paralelamente venir haciendo llevar adelante algunas acciones, que más adelante estaremos hablando también de eso. Pero simplemente llevar en cuenta que mínimamente llevará 3 años o más, entre 3 a 5 años, para que el proceso de renegociación se quede firme. Y mientras que ese proceso de renegociación no quede firme, o sea, la nueva documentación redigida, aprobada por el gobierno paraguayo, aprobada por el gobierno brasileño, por ambos parlamentos y así sucesivamente, firmado por todos los plenipotenciarios, autoridades paraguayas y brasileñas, ya cuando quede firme ese documento solamente podrá sustituir la anterior. Entonces la anterior prevalecería hasta ese momento. Si nosotros llevamos este tema hasta el 2023 y nos sentamos en el 2023, recordemos que si lo hacemos hoy, esa renegociación sería llevado a cabo por el actual gobierno, ¿sí? Y bueno, que la gente piense en esto que estamos diciendo, ¿sí? Piense bien. Y si dejamos para el 2023, obviamente tiene también sus ventajas, a pesar de que existe un largo tiempo que va a llevar el proceso para que quede firme la negociación. Pero en el 2023 podría ser renegociado por un otro gobierno, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas hoy bajo este gobierno y tiene también sus desventajas, ¿verdad? Por la manera como se viene lidiando con este tema actualmente. Y por todo. Permiso, doctor O'Donnell. Sí. Doctor O'Donnell, ¿tiene algún comentario? Sí, muy importante, Peter. No sé, Roberto, creo que es el momento de intervenir en este punto que está hablando, ¿verdad? Justamente cuando dijo Roberto que la gente piense. Ahí el doctor Mesa estamos, digamos, preparando un programa nacional, ¿verdad? Que es de concienciación nacional, ¿verdad? Sobre qué es lo que son las binacionales. Nuestra gente del campo no tiene idea qué es lo que es esa palabra binacional, para empezarlo. Nunca se hizo, ¿verdad? Nunca el pueblo paraguayo tuvo reuniones de campo donde un técnico va y le explique en términos sencillos de Juan Pueblo, ¿verdad? En sus palabras, en nuestro dulce idioma guaraní, ¿verdad? Acá lo tenemos a Roberto, que estamos elaborando ese plan de concienciación nacional para que ellos sepan qué significa el
estas binacionales para el futuro de la nación guaraní, que ya pudo cambiar este país, pero no lo hizo. Entonces ahora ese vacío que el mismo Itaipú nunca hizo, ¿verdad? De enseñarle al pueblo qué es lo que es y qué puede ser, ¿verdad? Estos dos monstruos, estos dos motores del desarrollo nacional, ¿verdad? Ellos no entienden nada. Entonces ahora estamos diseñando una especie de training, capacitación, ¿verdad? De explicarle en términos sencillos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es Paraguay y por qué tenemos que defender si hace falta con la sangre estos dos motores del desarrollo nacional? Y qué mejor que Roberto, que domina el guaraní, ¿verdad? Yo me considero su alumno, ¿verdad? En el idioma guaraní hay que explicar esto. Entonces, eso nomás quería resaltar, que estamos gestando esa, y especialmente los términos relacionados a esta negociación con nuestro vecino gigante del Brasil, ¿verdad? Que nos va a querer otra vez dar el mazazo, pero lo tenemos ahora a Roberto, compañero, que estuvo 35 años, ¿verdad? En esa nación y conoce mejor que nadie, como lo dijiste, Peter, la psiquis del brasilero, ¿verdad? En términos de Itamaraty, las negociaciones diplomáticas, lo tenemos acá él esta vez, que va a poner el palo en la rueda esta vez, compañero. Así que eso nomás quería dejar en claro, que sin ese componente no tenemos apoyo del pueblo. No saben qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces el pueblo tiene que saber. Es una obligación, y acá estamos pensando en cómo estructurar ese programa de concienciación de los motores del desarrollo del Paraguay para el campesinado. Eso nomás quería aclarar. Gracias, doctor Blas. Gracias. También agrego más alguna cosita en eso. Jamás también tuvieron oportunidad. Yo siempre me he sentido en la misma posición de esta gente a quien mencionaba en el interior, ¿verdad? Nunca sí hemos sido escuchados también, y es lo que queremos hacer también, escucharle a la gente, documentar eso, y algún día reivindicar todas esas ideas brillantes que hiciste por todo el país, diseminado por todo el Paraguay. Adelante, Peter. Sí, doctor. Si puedes elaborar un poco sobre las ventajas que tiene el Paraguay en iniciar las negociaciones hoy, las ventajas económicas, revisar el tratado o apenas el anexo C, y también las alternativas. ¿Cuáles serían las alternativas que podemos colocar encima de la mesa ahora? Si puedes elaborar un poco más sobre ese tema. Ok, entonces desde mi punto de vista también esto veo que no solamente el anexo C se debe negociar en este momento. El anexo C ya es de por sí, por el tratado en 2023. Y quiero aclarar esto a mis queridos compatriotas y a todos los que nos escuchan, y algunos que tendrán también acceso a este material posteriormente, no solamente en español, también en inglés, con la ayuda de nuestro amigo Peter, que el anexo C, obviamente, que de la forma como está redactada, de la forma como ella explica cómo se debe hacer la comercialización de energía en sí, cómo se debe calcular el costo y todo más. Claro que depende de otras partes también del tratado. El anexo C no está totalmente aislado dentro del tratado de los demás anexos. O sea, existe el anexo A y el anexo B también. Y obviamente que necesitan ser también revisto eso. No cambiar todo el tratado en sí, ¿verdad? Pero mantener lo principal del tratado, y aquello que está conectado con el anexo C también negociarlo, ¿sí? Otra cosa también, yo creo que ya entrando en el tema, ¿sí?
específicamente, yo particularmente declararía, o como se dice en guaraní, ¿verdad? La deuda de Itaipú. Haya vista que, o sea, no pagar más, no hay necesidad de pagar más eso. Y lo que el dinero que corresponde nosotros tenemos que traer para el Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque la deuda ya está cancelada, mi querido Peter y Blas. Tenemos Jeffrey Sachs que hizo un cálculo de eso y llegó a la conclusión que en 2008 ya se pagó toda la deuda. Miguel Carter, también un respetado investigador, concluyó también que ya se pagó toda esa deuda. Y yo también hice un estudio llevando en consideración las documentaciones oficiales de Itaipú, estudiando toda la deuda también y cuál es la historia de la deuda en sí, de la Itaipú. Entonces, basado en eso, 2013 ya pagamos toda la deuda. Entonces, de 2013 hasta 2020, que aproximadamente $1.000 millones anuales el Paraguay venía pagando por la deuda, y lo equivalente también el Brasil, ¿sí? Entonces, tenemos ahí más de $7.000 millones que deben resarcirnos. Y si vamos así hasta 2023, podemos sumar más aproximadamente 3.000 millones. O sea, sería aproximadamente 10.000 millones entre 2013 a 2023, que ya hemos pagado eso. O sea, hasta 2020, lo que ya pagamos, y si continuamos pagando hasta 2023. Pero desde mi punto de vista, el gobierno ya tiene que plantarse y no pagar más esa deuda. Ya no tenemos. Y dicho sea de paso que la deuda, para que las personas tengan ideas, cuando uno paga su deuda, no paga apenas el capital que prestó, ¿sí? Paga también intereses y otras cosas. En este caso, se paga intereses y multas, ¿ya? Y del costo total, el costo unitario del servicio eléctrico, es del 40 al 45% es la amortización de los préstamos que Itaipú realizó, sea con bancos, Tesoro Brasileño u otros bancos internacionales. Y la carga financiera, o sea, los intereses y multas y otros de préstamos y financiamientos oscila entre 18 a 20% del costo unitario del servicio de electricidad. Y eso pasa los $2.000 millones anuales. Y actualmente podemos también mencionar, eso es muy importante también acotar, ¿verdad? Que de las deudas que nosotros estamos amortizando actualmente, casi el total corresponde a la Electrobras. O sea, lo que nosotros estamos pagando 95% o un poco más que eso inclusive a la Electrobras. Electrobras es de Brasil, representa al Brasil, es la propietaria de Itaipú por el gobierno brasileño, y así como ANDE es la propietaria de Itaipú por el gobierno paraguayo. Ambos son copropietarios entonces de un mismo ente, ¿sí? Entonces, otra cosa interesante también, yo creo que mucho se habla de esto, pero dentro de mis cálculos, la deuda total que se va a pagar cuando termine esa deuda, o sea, para mí ya terminó, para SAC, para Carter ya terminó toda esa deuda, ¿sí? Pero si vamos así hasta el 2023, de acuerdo a la curva que fue elaborada y preparada por nuestro par, ¿verdad? Estaremos pagando aproximadamente casi $70.000 millones por la Itaipú. Esto es casi 5 desde el inicio. Si consideramos el valor inicial, no vamos ni mencionar porque es absurda.
Si hablamos en 2.000 millones de dólares para 70.000 millones de dólares, es absurdo. Bueno, después se fueron haciendo correcciones, se fue, pasó a 13.000 millones, 15.000 millones. Bueno, llevemos en cuenta, consideremos 15.000 millones de dólares, entonces al final el costo total de Itaipú, mismo así, casi 70.000 millones, va a pasar de 4 veces el valor, o sea, 4 Itaipú podríamos haber construido por ese dinero. Entonces es importante que la gente sepa de eso. Eso equivale a más o menos aproximadamente 4.800 dólares por kilowatt. 4.800 dólares por kilowatt, o sea, 22,4 dólares por megawatt hora. Hoy, por ejemplo, la tecnología de fotovoltaica está entre 6 y 8 dólares por megawatt hora. Entonces, para 22, nadie construiría una Itaipú. Si compara el costo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también que lleven en cuenta a la gente, y ese dinero prácticamente para dónde fue destinado. Y ahí está, volvemos otra vez a la misma plataforma que hemos establecido en el inicio, ¿sí? Y yo creo que ese es el punto de partida. Muy bien, doctor. Entonces arrancamos ahí donde lo dejamos, doctor Mesa. Dale. De otros reclamos que se debe hacer al Brasil, quisiera también compartir con la gente y con ustedes mismos en este momento. Y esto dentro de la misma negociación. No podemos simplemente ignorar o dejar de lado o pensar que no, dejemos eso para atrás, ¿para qué vamos a tocar más en eso? Vayamos a lo que nos interesa. Bueno, ese discurso es otro discurso. Nuestro discurso es un poco diferente. Entonces pienso que se debe reclamar también los más de 5.500 millones de dólares que se pagó de forma indebida, injusta e ilegal por la doble indemnización en la Itaipú. Hubo entonces esa dupla multiplicación por un otro factor que fue inventado, fue creado eso. Y bueno, en 2007 bajo el gobierno de Nicanor cayó eso, y por el mismo motivo que anularon o cancelaron o quitaron, tenemos el derecho de reclamar lo que ya hemos pagado a más, ¿verdad? O sea, por demás en ese periodo, cuando desde el momento en que se utilizó esa doble indemnización, se practicó esa doble indemnización. Me parece que es justo también que se reclame eso en este momento, ¿verdad? Otra cosa, quién sabe, se podía también comentar aquí que una otra modalidad de contratación en Itaipú. La modalidad actual se contrata potencia y viene la energía asociada a esa potencia. Existe una energía, la potencia tiene una capacidad de generar una cierta cantidad de energía, ¿sí? Entonces, lo que se contrata es potencia, y lo que efectivamente se usa es la energía, ¿verdad? Bueno, entonces, coincidentemente también fue planteado, y algunos hasta se enorgullecen, de algunos paraguayos, se enorgullecen de lo que se hizo en ese periodo, se practicó desde ese periodo hasta el día actual, de esa modalidad de contratación. Existe la posibilidad de cambiar, existen estudios, no solamente yo, otros ingenieros también han estudiado la posibilidad de contratación directamente en energía, ¿verdad? ¿Por qué sostengo eso? Básicamente yo fundamento eso en que por la modalidad de contratación que se practicó o se practica hasta hoy día en la Itaipú, se clasifica la energía. O sea, existe energía firme, una energía que sería denominada también garantizada, ¿sí? Una cierta cantidad.
que se considera garantizada. Y otra cierta cantidad de energía que no sería garantizada, o sea, no se sabe si se va a producir esa energía, ¿verdad? Entonces, esa energía garantizada recibe una ponderación y la energía que no se sabe si se va a producir durante el año o si va a sobrar eso o no, tiene otro costo y simplemente es 10 veces la diferencia. Entonces, a la energía firme se paga, por ejemplo, $50 por megawatt hora. Y la energía asociada a la garantizada, o energía excedente, o energía adicional, como quieran llamarle, es el costo de $5 por megawatt hora. Entonces, pero la energía, no importa si él está dentro de esta garantizada o dentro de esta parcela que es asociada a la garantizada o adicional a la garantizada, la capacidad de realizar trabajo es la misma, de manera que el costo es el mismo. Y yo hice un cálculo y de toda la energía diferente, en este caso diferenciada, y entre la garantizada y la adicional a la garantizada, existe aproximadamente un 30% de energía que se dejó de facturar simplemente. O sea, es fácil. Si esa energía que costaba $5 por megawatt hora le diésemos el valor de 50 también como corresponde realmente, y multiplicar por todo, por la cantidad de energía producida, hay una diferencia de aproximadamente 30%. O sea, se deja de facturar aproximadamente equivalente a 30% de la energía. Imagínense lo que produce Itaipú, 30% de 3 millones de gigawatt hora, ¿ya? Entonces, eso correspondería a unos 20 mil millones de dólares aproximadamente.